en algún momento. Bien, perfecto. Si pueden ponerme la burbuja en la que están, mejor porque los tengo separaditos las burbujas, si no es más fácil, no hay problema. Bien, como les decía entonces, hasta el día de hoy ustedes han tenido 2 cuadernillos que hemos abarcado los temas que son comunicación, la definición, el modelo de comunicación, que eso ya también es medio repaso porque ustedes han estado trabajando eso en otras materias, en otros años, y también hemos estado viendo lo que es comunicación directa, comunicación mediada y comunicación institucional. Sobre esos 2 temas hay prácticos que hacer, están los 2 cuadernillos, ¿sí? Está todo resumido en esos 2. Entonces ustedes me tienen que entregar todo. Si les ha faltado alguna actividad, por ejemplo, en algunos casos del primer cuadernillo ha faltado el del Chavo, porque era un video al que tenían que entrar. Si no han podido entrar por algo, me lo dicen, y si no, porfa, lo terminan, ¿sí? Lo terminan y me mandan solo esa última parte, no hay problema. Si les faltan las consignas, yo se las mando de nuevo. Como digo, mándenme por WhatsApp, no hay ningún problema. Me lo mandan por mail, no hay problema. Siempre escriban bien el nombre en todos los prácticos, porque a veces me mandan hojas que no tenían y bueno, tengo que andar ahí averiguando. Y hoy vamos a presentar un tema nuevo, yo lo voy a explicar y a partir de esto les voy a mandar el cuadernillo con las actividades nuevas, ¿sí? Y vamos a tocar un tema nuevo en muchos aspectos, pero del que seguro han escuchado hablar, ¿sí? Hoy vamos a empezar a hablar de la globalización, que como están medio callados hoy, yo voy a esperar que en algún momento pierdan la timidez y me hablen, pero estoy segura del que han escuchado hablar muchas veces estas cosas como las que nos van a pasar en la materia, como comunicación, cultura, sociedad, que son todas palabras que escuchamos hablar en nuestra cotidianeidad en algún momento, pero que no necesariamente sepamos bien de qué estamos hablando cuando decimos esas palabras. O son conceptos que hablan de tantas cosas que hay veces que es difícil definir, ¿sí? Esta es una de ellas, la globalización, el que seguramente no se la estoy presentando, pero sí es un tema nuevo. Y a partir de jueves me gustaría empezar a pensar cómo nos afecta, ¿no? Y pensemos en algún aparato. Por ejemplo, yo ahora le estoy hablando por el teléfono. ¿Dónde fue fabricado mi teléfono? ¿No? En Estados Unidos, en China, en México, en la India, en Europa. ¿Dónde fue fabricado? ¿Sí? Lo más probable es que los aparatos a través de los cuales ahora nos estamos comunicando hayan sido fabricados en un país. Póngale que fue fabricado en China, país A, ¿no? No sé. Pero los recursos con los que usaron eso, el material, los minerales, todo con lo que lo fabricaron, puede venir de otros países, de otro o de otros países B. Y después el diseño con el que alguien armó, el diseño de cómo va a tener la forma, cómo va a estar, si va a ser cuadradito, más rectangular, el color, fue en otro país, ¿sí? Y la empresa que lo diseñó es de otro país. Eso es la globalización, el hecho de que para un solo aparato hayan intervenido al menos 3 países, ¿sí? Hasta ahí estamos. Nosotros mismos estamos haciendo uso de elementos que provienen de muchas partes del mundo al mismo tiempo y que este mismo aparato está siendo usado por otra gente en otros países, ¿sí? En un solo aparato, como les decía, intervienen al menos 3 países, pero no solo las empresas que lo hacen, no solo la fábrica real donde está instalada, sino que las leyes que intervienen en cada uno de esos países, las regulaciones, las materias primas, como les decía, los minerales o el agua, aparecen todo lo que son los recursos de las personas que trabajan ahí, sus vidas, quien va a la fábrica y vuelve a su casa, todo eso que entra ahí en ese juego de cómo armar cada una de las cosas que nosotros utilizamos es consecuencia de la globalización. Y eso que hoy nos parece tan natural, de que obvio que mi teléfono va a estar hecho en muchos países, la verdad es que no es un proceso que se vio inmediatamente, no siempre fue así, ¿sí? Eso es algo que es relativamente nuevo en la historia de la humanidad y que de hecho ha traído muchísimos cambios en los cuales muchos de ellos ustedes ya nacieron con esos cambios instalados, por eso les parece tan obvio y tan natural, pero no necesariamente esto era así antes, ¿sí? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Vayan prendiendo el micrófono, levanten la mano, el chat,
¿sí? Cualquier cosa me dicen. Bien, entonces, pensemos qué es qué es la definición de qué es la globalización. Bien, yo se las voy a leer acá, esta es como una definición compleja, la vamos a ir desintegrando, pero es un complejo proceso económico, tecnológico, social, cultural, y que todo eso, todos esos elementos son a escala planetaria, ¿sí? Y que lo caracteriza va a ser que va a haber cada vez mayor comunicación, conexión e interdependencia entre los distintos países del mundo, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que van a estar uniendo sus mercados, las sociedades, las culturas, ¿sí? Y todo eso va a traer transformaciones económicas, sociales, políticas, llevando tendencias a nivel mundial. Como les decía, es una definición compleja, muy compleja, ¿sí? Pero todo esto lo que nos dice es que esa palabra de la que escuchamos tanto afecta desde el teléfono en el cual estamos hablando hasta nuestras sociedades como un todo, ¿sí? Es una palabra muy compleja, un concepto muy complejo. Y empecemos por lo primero, que es un proceso. ¿Por qué decimos que algo es un proceso? Porque no se da de la noche a la mañana, ¿sí? ¿Por qué es un proceso? Y porque lo que sucede es que comienza un proceso histórico, un montón de fenómenos y de acontecimientos que se fueron dando a lo largo de los años. El proceso empieza a finales del siglo XX con lo que sería el final de la Guerra Fría, que es un periodo en la historia de la humanidad que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las grandes potencias del mundo, que son por un lado los Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, cada uno de ellos con bloques asociados, por ejemplo, los de Estados Unidos están muy asociados con Europa y la Unión Soviética con China, ¿sí? Por eso se le decía el bloque occidental y el bloque oriental, Asia y Europa y Occidente, digamos, en general, batallan silenciosamente, por eso se le va a decir Guerra Fría, digamos, no tienen enfrentamientos armados concretos, reales, no hay batallas, pero es una batalla simbólica permanente que es por poder económico, por poder ideológico, porque plantean distintas perspectivas, una es la capitalista y la otra es la comunista, tienen por poder político, ¿sí? Y tecnológico del globo. Lo que estaba batallando en la Guerra Fría es el poder por sobre el globo. Decimos que termina en el 89 con lo que es la caída del muro de Berlín. No sé si alguno ha escuchado hablar de eso alguna vez, pero Berlín, que es una ciudad en Alemania, es la capital, estaba dividida, se la habían dividido después de la Segunda Guerra Mundial, estos dos bloques. Y se había trazado un muro muy grande, que implicó mucha complejidad en una sola ciudad. Imagínense Córdoba dividida por la Cañada, por ejemplo, o dividida por el río, o dividida con un muro enorme, la gente no podía pasar de un lado por el otro. Entonces, ya había permanente tensión de guerra. Siempre era la posibilidad de que estallara eso que era frío, que pasa a ser caliente. Y lo que sucede es que cuando ese muro cae, finalmente cae el bloque soviético, que el bloque soviético, el principal país hoy es Rusia, pero estaba constituido por toda esa península sobre todo, lo que hacían era batallar por un poder global, ¿sí? Y el proceso de globalización lo que va a continuar es con un gran ímpetu a partir de la llegada de las tecnologías de la comunicación, sobre todo a partir de Internet, ¿sí? Que han puesto en contacto a las poblaciones de todo el planeta. Insisto, eso que les parece tan obvio fue absolutamente revolucionario en la historia de la humanidad y Internet en particular llega después de eso, empieza a llegar en los 90, en los 90 no eran todos los países los que tenían conexión a Internet, empieza a ser de a poco y en lo que es el siglo XXI, en estos años del siglo XXI, realmente ha sido un impacto abismal en nuestra forma de vida, ¿sí? Imagínense el proceso de pandemia sin Internet. ¿Cómo hubiera podido ser? ¿Cómo hubiéramos podido, no sé, cursar una materia? ¿Cómo hubiéramos podido mantenernos en contacto con gente a la que no vemos? Yo hay un montón de amigos que no veo hace un año, ahí están sumando.
Buenos días, Luciana, ¿cómo estás? Eh, entonces, todo este proceso lo que ha hecho es también generar mercados globales, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Cómo están? Porque sé que es mucha teoría lo que les estoy dando, pero y que es complejo, así que frénenme y volvamos por la duda que ustedes tengan, ¿sí? ¿Cómo están hasta ahora? Cuéntenme, sobre que no los veo. ¿Habían escuchado hablar de globalización antes? Aquí el micrófono, ¿no? Qué timidez para un grupo de comunicación. Bueno, volvemos a esta definición. Entonces, decimos que es un proceso, y por qué era un proceso, y por todo esto de que no se da de un día para el otro, no es que un día el mundo está globalizado, está todo conectado, y el teléfono me llegó y no pasó nada para que suceda. Pasan un montón de variables que lo que empieza a haber es una transformación muy estructural de todo, ¿sí? Se van dando muchos procesos durante esa Guerra Fría que, por ejemplo, batallaban por quién iba a tener la mejor tecnología, entonces empieza ahí, no sé si han visto películas o algo de como esta batalla de llevar al ser humano a la luna, como decir, bueno, ¿quién llega primero a la luna? Es una demostración de poder permanente, que se dice, bueno, nosotros tenemos la mejor tecnología, o la mejor industria, o los mejores mercados, y están todo el tiempo estas dos grandes potencias batallando por eso. También en un enfrentamiento, digamos, de poderío bélico, de un poderío de quién tiene los mejores ejércitos. Entonces los ejércitos tanto de Estados Unidos como el de la Unión Soviética o Rusia crecen enormemente en este periodo. ¿Y por qué esto lo resalto ahora? Y porque nosotros lo vemos un poco a ese proceso cuando hablamos como de la potencia, bueno, de Estados Unidos, de Rusia, siempre hay tensiones, escuchamos hablar de Putin, escuchamos hablar, bueno, de Trump hasta hace poco, como que siempre ha quedado un poco de tensión frente a tantos años de enfrentamiento, porque lo que hay también es mucho poder económico y político por medio, mucha influencia a nivel mundial después, ¿sí? Y vamos a dividir un poquito esto que es los tres grandes, estos ejes que son, por un lado, económico, si hay una globalización económica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se arma son mercados mundiales. Lo que decíamos, mi teléfono fue hecho en un país, diseñado en otro, se vende en otro, lo creó alguien más, los materiales vienen de otro lado, y empieza a haber un mercado donde se crean y se venden productos a nivel todo el planeta. Nosotros sabemos que eso no es tan abierto y tan horizontal. ¿A qué me refiero? No es que todos los países vendemos libremente nuestros productos, no es que todos nos compran de todos lados, sino de que esas grandes potencias siguen teniendo mucho poder. Hay más posibilidades que nosotros compremos un producto hecho o que la marca sea de Estados Unidos a que los de Estados Unidos nos compren un producto a nosotros, ¿sí? Lo más probable es que nosotros enviemos la materia prima, pero no un proceso de industrialización. Y eso es consecuencia de estas grandes potencias que se ubican y que manejan un montón de las reglas del juego a través de lo que es la globalización política, que esa es la segunda faceta. ¿Qué quiere decir globalización política? De que a partir de este proceso, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde tantos países habían estado enfrentados, donde hubo tantos conflictos, donde hubo tantos tratados que tomar después, lo que sucede es que empieza a crearse organismos que regulen a todos los países, ¿no? Entonces empieza a haber como la ONU, de la que seguro han escuchado hablar, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que lo que hacen es tratar de intermediar y ser un poder, sería supranacional, ¿no? Supranacional es por encima de las naciones. Entonces, si uno tiene un problema en un país o un país con otro, capaz que lo resuelven en la ONU, en vez de, es para evitar que haya tantos conflictos bélicos entre los países. Pero también se crean bloques regionales. Seguramente han escuchado hablar de la Unión Europea, del Mercosur, del que somos parte. Entonces los países, a partir de esto, dejan de ser
estas naciones tan aisladas, tipo Argentina por acá, Brasil por allá, Estados Unidos, sino empieza a haber asociaciones y bloques para mejorar la calidad de vida hacia adentro, ¿sí? Y poder batallar hacia afuera las diferencias y las desigualdades, ¿sí? Y por último, la última faceta sobre la que nos vamos a detener es la globalización cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que empieza también a suceder es que hay un consumo de bienes y servicios culturales a nivel global. Por ejemplo, en Occidente tendemos a consumir muchos productos que vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, las películas, las series, la música, pero también empieza a haber como mucho consumo de productos como, no sé, videojuegos de otros países, que esos puede que no vengan de Estados Unidos, pero los diseños sí. Entonces empieza a haber este cruce que afecta un poco nuestra forma de vivir, ¿sí? Esto, el dibujito, es un poco eso, es decir, bueno, hasta antes de todo este proceso de globalización que se va dando en la Guerra Fría y que va llegando, empiezan a instalarse cosas que nos parecen muy naturales, pero yo, por ejemplo, que soy vieja, me acuerdo de cuando llegó el Walmart, por ejemplo, ¿no? Y que era como rarísimo, porque era un supermercado con un nombre en inglés, que es una cadena de supermercados que viene de Estados Unidos y que está instalada en todo el mundo. Nos puede pasar lo mismo con los McDonald's. ¿Por qué nosotros comemos algo que originalmente viene de un pueblito de Estados Unidos, de la granja del señor McDonald's? ¿Sí? ¿O por qué consumimos, no sé, ciertos cigarrillos? Ahora están los Starbucks Café en todos lados, ¿no? Que son esas franquicias que lo que hacen es llegar a todo el planeta. Entonces, tomamos acá, bueno, no necesariamente, pero podemos tomar una Coca-Cola acá, tomarla en China y tomarla en, no sé, en Europa y tomarla en la India y tomar la misma Coca-Cola, que es el mismo producto con el mismo logo, ¿sí? Insisto, eso no sucedía antes. Entonces, ¿por qué es importante hablar o entender qué es la globalización? Y porque afecta directamente nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestras identidades, nuestras maneras de ver, de comprenderlo al mundo, de construirnos como personas, como seres autónomos, porque afecta nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros proyectos de vida, ¿sí? No es lo mismo que a mí me ofrezcan una variedad de productos y yo puedo elegir a que me ofrezcan otra variedad de productos. Eso me va moldeando, ¿sí? Y eso puede ser muy bueno y muy positivo y muy malo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que puede llegar a ser muy bueno y muy malo? ¿Tienen alguna idea, alguna sospecha? ¿Por qué puede ser muy bueno, por ejemplo, tener semejante cantidad de acceso a tantas cosas producidas en todos lados? ¿Están ahí o se fueron a otra cosa? Aunque no me den ejemplos, ¿están ahí? ¿Estoy muy sola? ¿Cómo están? Santi, Constanza, Dana, Isaías, Dylan, Lauri. Hay un par más Estamos que no los acá, veo. estamos acá. Estamos acá, gracias, Santiago. No sabes lo bien que hace escuchar una voz. Porque yo veo cuadraditos. Sí, pero sí, Dylan. Están ahí. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No sé ni qué responderte, Dylan. Bueno, ¿qué? Bueno, pero no se me duerman, ya terminamos. Yo les juro que estas son más cortas, pero hasta ahora les suena algo de todo lo que les digo. ¿Les resuena en algo? ¿Han escuchado hablar de esto en algún momento? Por ejemplo, ¿por qué puede llegar a ser muy bueno semejante acceso? Y puede ser muy bueno porque capaz que empiezo a poder escuchar música que viene de un montón de partes del mundo que no la podría haber escuchado sin internet, ¿sí? Yo el otro día descubrí
por casualidad una banda que venía de Italia, que me pareció alucinante y que jamás hubiera podido escuchar a menos que viviera en Italia y estuviera allá, ¿sí? Eso es la globalización cultural, esos trazos que, por ejemplo, está toda la cultura del pop coreano, del K-pop, que se escucha a lo largo de todo el mundo y llega un mensaje súper interesante a gente que capaz que no lo escuchaba, o inclusive en los deportes, la posibilidad de estar viendo fútbol de cualquier parte del mundo, entender esos movimientos, porque afecta mucho también eso de que los jugadores que se compran y se venden en todas partes del mundo, eso no sucedía tanto así antes, ¿sí? Era más bien local. En cambio, ahora los campeonatos son totalmente globales, se ven en todo el mundo. Yo puedo estar viendo como el campeonato de la Champions League en otro país, lo estoy viendo en mi casa y está todo bien, y eso es puedo ver las carreras de bici en Francia, ¿no? Eso es una apertura tremenda y que hace que también nos puedan gustar cosas diferentes. Hoy nos gustan más deportes, o nos gustan más tipos de cine, o nos gustan más cosas, porque también son nuevas, digamos, las podemos ver, las podemos acceder. Hay deportes que antes no llegaban. El hecho de que podamos andar en skate hoy acá, o que podamos ver anime, son productos de la globalización. Cuando yo era chica, no veíamos anime, había muy pocos, yo era una de las pocas que los veía porque de hecho me gustaban mucho y había muy poca opción, ¿no? Entonces eso es algo buenísimo la globalización, que hay muchas opciones. Hay un problema y hay un contra, y es de que la globalización también lo que tiende es a generar centros. Entonces, como les decía, hay más chance de que nosotros compremos un producto de Estados Unidos, que Estados Unidos nos compre. También hay más posibilidades de que nosotros veamos series y películas y escuchemos música y entendamos cultura de Estados Unidos o de Europa o de ciertas potencias, a que esas potencias consuman nuestros productos culturales, escuchen nuestra música o coman lo que comemos o les guste lo que nos gusta, ¿sí? Y hay veces de que lo que empieza a pasar es una batalla entre lo que es una identidad cultural de un lugar, eso que son nuestras tradiciones, lo que a este país le gusta, ahí se van sumando, eh, y lo que, digamos, también va llegando y nos va invadiendo, ¿no? Entonces, tenemos como ahí cosas positivas y cosas negativas que hay que estar siempre vigilando y prestándole atención, ¿sí? Bueno, me quedó un título en inglés, pero dice globalización, ¿por qué nos detenemos en esto? Porque es un proceso donde se exportan y se expanden y se asimilan valores, creencias, expresiones artísticas, la gastronomía, eso que yo les decía de McDonald's o de cualquier, o de Starbucks o de cualquier tipo de estas comidas que vienen de afuera, pero también, digamos, las tradiciones de otros lados, ¿no? No sé si han escuchado, pero es como que todos los años está la batalla de si se festeja Halloween o el Día de Brujas o no, porque es de afuera, y las tradiciones de acá, y las tradiciones de allá, y por qué no el Día de los Muertos. Y todas esas como batallas simbólicas, si se quiere, son producto de esto que es la globalización. Por ejemplo, yo ya cuando era chica, siempre se festejó la Navidad, ¿no? Para mí lo más importante era la Navidad. Pero en la generación de mis padres, por ejemplo, o que lo veía en Mafalda, cuando lo leímos otra vez, que lo leímos otra vez, ellos festejaban mucho más lo que era los Reyes Magos, ¿sí? Esa es la celebración donde traían regalos. En la Navidad se juntaban a comer y capaz que algo todavía, pero no mucho más que eso. Y eso, lo que ellos dicen es que tiene que ver con esto de que empezamos a festejar la Navidad porque para Estados Unidos es más importante la Navidad, ¿sí? Eh, digamos, de esa manera, con esos regalos. De hecho, bueno, eso que se empieza a festejar, no sé, el Día de los Enamorados en febrero, como esas cosas que son un poco incómodas porque tienen que ver con que, bueno, no son nuestras, ¿por qué las festejamos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, es divertida o me gusta. Entonces, todo eso tiene que ver con la expansión de la globalización, ¿no? Y uno de los miedos es que se pierdan las tradiciones locales, ¿no? Se pierdan esas identidades propias de cada país o no se valoricen, ¿sí? Porque, no sé, eso de que los jóvenes ya no escuchan la música que escuchamos nosotros. Bueno, es todo algo que hay que ir balanceando, entonces, bueno, sí, está buenísimo escuchar bandas nuevas, ¿cómo hago para también recuperar lo anterior, que no se pierda, porque es muy valioso?
¿sí? Entonces, hay que ir viendo en esa expansión, digamos, de cómo hemos incorporado también pautas culturales de otros países. Y que por esto un poco en esta materia estamos hablando de globalización. Sí, bueno, pero si vemos comunicación, ¿por qué estamos hablando de comunicación? Y porque la globalización es un proceso de comunicación, digamos, un proceso en que los medios han influenciado de forma directa, ¿sí? Los medios de comunicación, la televisión, la radio, los diarios, las revistas, y después con la llegada del Internet, muchísimo más con las redes sociales, van haciendo una labor muy directa de cómo esa fusión de las formas y las costumbres de vida, ¿no? Nosotros incorporamos muchos hábitos que no se nos enseñan a través de los medios, ¿no? Entonces, muchos países cada vez tenemos las culturas mucho más similares, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades, empieza a ser muy parecido el modo de vida, capaz que alguien de que vive en, no sé, en el centro de Buenos Aires en el centro de Madrid, digamos. Empiezan a tener costumbres parecidas porque van a Starbucks o se comen una comida en McDonald's y empiezan a tener hábitos en dos ciudades de dos países totalmente diferentes, ¿sí? Y vamos a entender también cómo nosotros, habitantes de un lugar en el mundo, vamos adquiriendo estas costumbres parecidas. Y a su vez, nosotros adquirimos mucho de cómo los medios nos muestran cosas, no solo en las publicidades, sino también en los programas de televisión. Si yo estoy viendo Netflix y en Netflix veo programas de otros países y estoy viendo todo el día lo que ellos comen y lo que ellos les gusta escuchar y qué sé yo, capaz que yo también termino haciendo eso que veo. ¿Por qué? Y porque me está gustando y porque me parece interesante. No es algo malo necesariamente, sino que es algo que está bueno ser consciente de que capaz que si me mostraran más cosas de mi propio país o de mi propia cultura, digo, no veo series de Córdoba, por ejemplo, y que estaría bueno capaz poder producir nuestra propia cultura también ahí y consumirla como producto cultural, ¿sí? Eh, y en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, nos miramos, qué sé yo, nos movemos en un mundo globalizado. Entonces, si pudiéramos pensar, y a mí me gustaría muchísimo que por lo menos por el chat me dijeran qué cosas de su cotidianeidad, de todo lo que hemos venido hablando, piensan que está afectada por la globalización. Algo de todo lo que hemos hablado. Tipo, ustedes se levantan, no sé, van al cole cuando es presencial o vienen a clase, virtual. ¿Qué cosas hacen que, de acuerdo a esta charla o antes, se han dado cuenta de que está influenciada por esto que es el mundo globalizado? Al menos tres ejemplos quiero. Al menos tres. No me hagan pedírselos por nombre. Por favor, que haya tres voluntarios. Uno, no me hagan nombrarlos de uno, por favor. No me dejan la opción. A ver, Dylan, que te estabas durmiendo. Dylan, ¿tenés un ejemplo? ¿Estás ahí? Por ejemplo, no sé, ¿juegan videojuegos? ¿Alguien de acá? Sí. El ver YouTube, profe. Que el YouTube, tal cual, muy bien. El YouTube es algo totalmente de globalizado. Y encima, no sé, por ejemplo, no sé para qué lo usan. Por ejemplo, uno puede ver videos graciosos, puedes ver música. Yo a veces lo uso para tutoriales, no sé si ustedes también. O Pinterest. Y de golpe estoy viendo cosas que ni sé quién es lo que lo hizo, ni de dónde, ni cómo prendió, o veo recetas de otros países. No, no soy muy cocinera, no les voy a mentir. Pero veo cosas que son de otros lados, ¿sí? En YouTube, videojuegos, ¿de dónde son los videojuegos? O en general, ¿de dónde creen que viene? Yo no, de videojuegos no tengo ni idea de nada, así que pueden inventarme inclusive. WhatsApp, cualquier medio de comunicación del que estamos, ¿no? Los GIFs, los GIFs, no sé si han visto Instagram
Y en Instagram vemos encima, siguen gente de algún otro país, por ejemplo, siguen algún, no sé, influencer o algún deportista o algún famoso de otro país, o son todos de Argentina. ¿De dónde? ¿De dónde? Tienen un ejemplo, ¿de qué país? ¿O qué idioma habla? Bien, alguno que otro. ¿De Estados Unidos? Miren, ¿de Italia? ¿Algún jugador de fútbol de Italia? ¿O algún artista? ¿Qué son? ¿A qué se dedica esa gente? ¿O sea, se dedica a ser influencer o hace otra cosa? Bien, muchos de Estados Unidos. Y esa gente, por ejemplo, eso, es influencer y, por ejemplo, eso de que alguien sea youtuber y esa profesión como tal exista, que a veces que los viejos nos horrorizamos, pero realmente es algo nuevísimo. Que alguien diga, no, sí, yo quiero ser youtuber y se dedique, sea un trabajo y haga cosas y se filme y genere y edite contenido que no se lo han pedido desde ningún canal de televisión. Antes la gente que hacía eso lo hacía para un canal o se los vendía un canal. Que ahora alguien como yo, como ustedes, lo pueda hacer, realmente es algo muy nuevo, que es lo que viene con el Internet y que lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Yo puedo seguir un youtuber de Estados Unidos, de África, de China, mientras haga algo que a mí me interese. Y eso es algo como un producto de la comunicación, que nos empieza a unir a personas que nos gusta lo mismo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, arma comunidades que no están limitadas por lo regional, que no están limitadas, porque antes uno se hace sus amigos en el barrio, en la ciudad, en el cole, como en el club, y ahora de golpe puedo estar en contacto con alguien que, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía, entonces veo cosas de fotografía y empiezo a hablar con gente de ahí. Y capaz que estoy conectada con alguien que está en España, que habla también mi idioma, o con alguien que está en México, en Guatemala, porque nos gusta lo mismo, ¿sí? Y eso es producto de la globalización. Y eso es algo súper interesante y súper bueno. Sí, eso, voy a insistir siempre en eso negativo, de que hay veces de que las empresas tienen esto de la liberación del mercado, lo que ha creado es que se instalan en países que tienen como menos restricciones para las empresas, ¿no? Entonces les cobran menos impuestos, o la mano de obra es más barata, o la hacen ellos más barata, entonces, o explotan mucho los recursos. No sé si han escuchado hablar de las multinacionales. Eso que son las multinacionales, son empresas que se instalan en muchos países, tienen, pero capaz que tienen su sede original en un país donde el impuesto es muy bajo. Entonces, en realidad trabajan en muchos lados, pero sus impuestos los pagan en un solo lugar, que es muy bajo, ¿sí? Y a su vez consumen recursos naturales como el agua, como los minerales, en otros lados. En Argentina, por ejemplo, vimos mucho el proceso ese de batallar por, bueno, que no nos contaminen el agua, con el glifosato, porque digamos, para producir tantas cantidades de alimentos para que necesitan para otro país o para otro consumo, eh, envenenan mucho la tierra acá o la rompen, contaminan el agua, ¿sí? Entonces, eso es una cosa negativa, de que genera mucha desigualdad muchas veces entre los países, entre el poder económico, entonces hay veces que los países nacionales hagan o no hagan bien a nivel gubernamental las cosas, también están en nivel de posibilidades, ¿no? Estamos en desigualdad de posibilidades de crecimiento, ¿sí? Las reglas del juego las siguen instalando aquellas potencias tan poderosas con las que seguimos lidiando y manejando, ¿no? Y que nos afectan muchísimo en nuestro día a día. ¿Sí? En lo que podemos comprar, en lo que podemos comer. Eh, pero también algo negativo es que se valoriza mucho a veces esto que viene de afuera, porque como viene de afuera es bueno y empieza a ser de que es menos válido comer algo nuestro.
Y hay veces que ese alimento es mucho más sano, mucho más nutritivo, o viene, no sé, lo puedo tener en una huerta en mi casa, que antes la huerta era algo muy común en el patio, hoy ya no, y nos hacen consumir otros tipos de productos. Y también va afectando nuestra salud, entonces va afectando toda nuestra forma de vida. Entonces es algo que es muy bueno y es muy peligroso al mismo tiempo. Y de lo que van a escuchar hablar mucho, porque uno de los problemas más grandes a nivel futuro y presente y futuro es el cambio climático, del que van a escuchar hablar muchas veces y de que es algo de lo que, sobre todo los jóvenes, tienen que involucrarse porque les afecta mucho más tiempo a ustedes, porque nosotros estamos más salida a veces, y es algo que afecta precisamente por la globalización, por esto de ver el planeta como algo donde yo puedo fabricar y hacer en cualquier parte del mundo, y las consecuencias no son tan graves para esas multinacionales. Eh, Bien, hasta acá estamos. ¿Sí? ¿No? Bueno, Sí, sí. gracias. Yo voy a armar con esto que hemos visto hoy, por eso les pregunto mucho si hay dudas, porque es esto un poquito más expandido, pero sobre todo más acomodado para que sea posible de imprimir. Y voy a hacer una serie de actividades que tienen que ver con esto que hemos estado charlando, que tienen que ver, por un lado, bueno, con lo más teórico de qué es la globalización o el rol de los medios, que eso es algo muy importante para nuestra materia. Que es algo que me gustaría mucho que le puedan prestar atención porque sucede algo de que hasta los productos, por ejemplo, un programa de deportes acá y un programa de deportes en otra parte del mundo son muy parecidos, empiezan hasta a instalar los formatos de hacer las cosas. No sé si vieron en el práctico anterior que había una tapa de revista de un diario que era de España, otro diario que era de Argentina, y son esas cosas que empiezan a pasar que nos circula por todos los lados y que va homogeneizando. Y la diversidad es un derecho, ¿no? Es un derecho de ser distinto, de ser como me gusta. Entonces, de alguna manera, hay que batallar con esa cosa que es la homogeneización que tiene la globalización. Entonces va a ser un práctico de reflexión y voy a hacer preguntas que las van a responder con algo de teoría, pero también con sus propias reflexiones y sobre todo con ejemplos, que algunos los hemos nombrado acá, pero sobre todo de su proceso. Y lo que les voy a pasar es una canción, no sé si conocen la banda Calle 13, ¿sí o no? Ya no está como banda, sigue René solo, bueno, gracias, me da esperanza. Eh, Vamos a como decodificar algunas cositas a partir de esta canción. Yo les voy a pasar la canción y les voy a pasar la letra, que si quieren la escuchamos ahora, y si no, la escuchan cada uno en su casa, pero vamos a trabajar también con eso, ¿sí? Eso va a ser lo que yo les voy a mandar. Se los voy a mandar entre hoy y mañana. Ustedes lo tienen que entregar al final de la semana que viene. Y vamos a empezar a tener clases, al menos intentar tener semana de por medio clases virtuales. Espero que la semana que viene podamos volver a tener, pero por favor pónganse al día con los prácticos porque están atrasados y yo ya tengo que entregar notas y es fundamental porque van a pasar a la otra parte del año con un cero, porque encima ni siquiera los puedo ver, entonces no puedo poner clases eh, no puedo poner nota de trabajo en clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos también preocupados porque termine sus prácticas, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar de presentar y pregunto, ¿tienen alguna duda? No, o sí. ¿Me pueden poner de nuevo que se me cerró el chat todos sus apellidos y nombres acá para copiar la asistencia antes de irse? Y hacen eso y ya pueden partir, ¿sí? Apellido y nombre en el chat, porque se me perdieron por acá. Estamos sueltos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, vayan nomás, hagan la tarea. Dylan, podés ir a descansar. Nos vemos.
No se olviden de pasar la asistencia, quienes estén. Bueno.